La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. La biología de los ecosistemas estudia cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan a propiedades como la distribución o la abundancia. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales como el clima y la geología, de los demás organismos que comparten este hábitat, factores bióticos. Los ecosistemas están compuestos de partes que interactúan dinámicamente entre ellas junto con los organismos, las comunidades que integran y también los componentes no vivos de su entorno. Los procesos del ecosistema como la producción primaria, la pedogénesis, el ciclo de nutrientes y las diversas actividades de construcción del hábitat regulan el flujo de energía y materia a través de un entorno. Estos procesos que sustentan en los organismos los rasgos específicos históricos de la vida y la variedad de los organismos que se denominan biodiversidad, la visión integradora de la ecología plantea en el estudio científico de los procesos que influyen en la distribución y abundancia de los organismos, así como las interacciones entre los organismos y la transformación de los flujos de energía. La ecología es un campo interdisciplinario que incluye la biología y las ciencias de la Tierra. La ecología evolucionó a partir de la historia natural de los antiguos filósofos griegos como Hipócrates, Aristóteles y Teofasto, sentando las bases de la ecología en sus estudios sobre la historia natural. Las bases posteriores para la ecología moderna se establecieron en los primeros trabajos de los fisiólogos de plantas y animales. Los conceptos evolutivos sobre la adaptación y la selección natural se convirtieron en piedras angulares de la teoría ecológica moderna, transformándola en una ciencia más rigurosa en el siglo XIX. Está estrechamente relacionada con la biología evolutiva, la genética y la etología. La comprensión de cómo la biodiversidad afecta a la función ecológica es un área importante enfocada en los estudios ecológicos. Concepto de ecología. La ecología es una rama de la biología en la que se estudian y analizan las interacciones entre los seres vivos con el hábitat donde se encuentran, es decir, las relaciones que existen entre los factores bióticos, relaciones entre seres vivos, y los factores abióticos, condiciones ambientales. Etimológicamente, la palabra ecología deriva del griego okoloye, compuesta de la unión de los vocablos griegos oikos, que significa casa, hogar o vivienda, y logos, que significa estudio o tratado. En este sentido, ecología significa el estudio del hogar. Fue Ernst Haeckel, científico alemán, quien creó el término ecología en el año 1869, con el fin de designar un nombre a la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. Por tanto, el objeto de estudio de la ecología está en determinar cómo los factores abióticos, humedad, temperatura, entre otros, interactúan con los factores bióticos, relación entre la gran diversidad de seres vivos que se encuentran en un mismo hábitat. De allí que la ecología haga caso particular a cómo las características particulares de un hábitat influyen en el desarrollo, modificación y comportamiento de las diferentes especies. En este sentido, el concepto de ecología humana se refiere al estudio científico de las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente, incluyendo las condiciones naturales, las integraciones y los aspectos económicos, psicológicos, sociales y culturales. Por tanto, la ecología se enfoca en estudiar los ecosistemas o poblaciones en general. Asimismo, la ecología es una ciencia en la que se desarrollan estudios sobre cuáles pueden ser los cambios que pueden sufrir los ecosistemas a partir de las actividades de los seres humanos. Es importante destacar la importancia de los estudios ecológicos, que son multidisciplinarios, por lo que posibilitan ampliar los conocimientos en esta área de las ciencias, así como diseñar estrategias y mecanismos enfocados en la preservación y conservación del medio ambiente. Por otra parte, en la actualidad el término ecológico va más allá de las investigaciones científicas. Ahora forma parte de campañas políticas y movimientos sociales que buscan la protección e interacción consciente del ser humano con el medio ambiente. Por tanto, la ecología ha adoptado un carácter ambientalista y su objetivo es cuidar y mantener el equilibrio de las actividades humanas con las de nuestro hábitat. Sistemas ecológicos. Comencemos con la definición de sistema ecológico. Un sistema ecológico o ecosistema es un sistema formado por organismos vivos que pertenecen a varias especies, los cuales interaccionan entre sí y se organizan en un determinado ambiente. Tenemos entonces por un lado los factores bióticos, animales, plantas, hongos, protistas, bacterias, a cuya agrupación denominaremos biocenosis, y por otro lado tendremos los factores abióticos, factores físicos y químicos del lugar donde habitan, como el clima o el tipo de suelo, que constituye al llamado biótopo. Aquí puedes conocer más acerca de la diferencia entre biótopo y biocenosis, su relación y ejemplos. Es interesante destacar aquí que la disciplina que se encarga del estudio de los ecosistemas se denomina ecología de sistemas, aunque más que una disciplina es un campo interdisciplinario. La ecología de sistemas tiene una orientación holística, es decir, estudia los ecosistemas como un todo y no solo las partes que lo conforman. Características de los ecosistemas ecológicos.
Veamos a continuación cuáles son las características de los sistemas ecológicos. Primero de todo, es importante saber que una de las características de los ecosistemas es que existen en ellos varios niveles de organización. Estos son individuos, organismos característicos de especies determinadas, poblaciones. Es el conjunto de individuos de una especie que habita un determinado lugar o región en un momento dado. Comunidades. Es una agrupación de poblaciones de diferentes especies de un determinado lugar o región en un momento dado. Aquí se puede aprender sobre la comunidad ecológica, sus características, sobre la comunidad biológica, su estructura y ejemplos. Ecosistemas. Es el conjunto de comunidades con cada una de sus interacciones más el medio físico donde se encuentra. Al conjunto de ecosistemas se le denomina biosfera. Otra característica propia de los ecosistemas ecológicos es que la energía fluye a través de todos sus niveles de organización, dando lugar así a 3 tipos diferentes de individuos o niveles tróficos: productores, consumidores y descomponedores. Productores son los que se encargan de captar la energía luminosa que proviene del sol para, junto con el agua y minerales de biotipo, producir materia orgánica que posee mucha energía. Son organismos productores las plantas y algas. Consumidores son los que consumen la materia orgánica que previamente elaboraron los productores. Los consumidores pueden ser herbívoros cuando comen hierba, tales como los ciervos, conejos u orugas; carnívoros cuando comen carne, por ejemplo tigres, tiburones o linces; o detrívoros cuando se alimentan de cadáveres, excrementos o residuos, tales como los buitres, escarabajos o lombrices. Según su nivel y tipo de alimentación, se dividen en organismos consumidores primarios y consumidores secundarios, consumidores terciarios y cuaternarios. Descomponedores. Se trata de aquellos organismos que descomponen la materia orgánica de plantas y animales cuando mueren. En el proceso de descomposición la transforman en compuestos inorgánicos tales como agua, dióxido de carbono y sales minerales que regresan al sustrato, estando otra vez disponibles para los productores. La energía que tomaron los productores se va perdiendo o eliminando progresivamente al pasar por cada uno de los grupos descritos. ¿Por qué sucede esto? Se debe a que los organismos invierten esa energía para poder moverse y generar calor, así como para crecer y reproducirse. Esto da lugar a una estructura piramidal que los ecosistemas ecológicos, en donde los productores estarían en la base y sobre esta los diferentes tipos de consumidores de manera ordenada, carnívoros encima de herbívoros. Factores bióticos. Los factores bióticos o componentes bióticos son todos los organismos vivos, animales, plantas, hongos, bacterias y otros microorganismos, es decir, el conjunto de los reinos de la naturaleza, así como las interacciones que guardan entre ellos. El conjunto de estos factores da lugar a lo que conocemos como biocenosis. Te recomendamos ampliar esta información con una lectura de estos 2 artículos, que Ecología Verde y sobre qué es la biocenosis y ejemplos de la diferencia. Características de los factores bióticos. A continuación se exponen algunas de las principales características de los factores bióticos. Son aquellos que tienen vida, normalmente se refieren a la flora y fauna, sus formas de vida y sus relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Tienen un comportamiento específico y presentan adaptaciones para sobrevivir en el medio en el que viven. Los seres vivos compiten por alimento, el espacio u otros recursos. Cuentan con estrategias de reproducción. Existen diversos métodos por los cuales son capaces de obtener la materia y energía del medio físico. De esta manera se clasifican en 3 grandes grupos: productores, consumidores y descomponedores. Clasificación de los factores bióticos. Los factores bióticos o seres vivos pueden clasificarse en 2 formas principales según la organización ecológica y según su posición en la cadena trófica o alimentaria. Por un lado, en la clasificación de los factores bióticos, según los distintos niveles de jerarquía o de organización ecológica, podemos encontrar: individuo, organismo unitario, estructural y fisiológicamente independiente, bien sea unicelular o pluricelular, que presenta la capacidad de sobrevivir sin necesitar a otros seres vivos en un ambiente determinado. Población. Según Odom, 1972, este concepto hace referencia a la agrupación de individuos de una misma especie que comparten espacio y tiempo, por lo que actúan frente a los mismos factores ambientales y se relacionan libremente entre sí, alimentación y reproducción. Comunidad o biocenosis es el conjunto de distintas poblaciones y por tanto de distintos grupos de especies que habitan un mismo lugar o territorio, biótopo. Las comunidades en su interacción con el medio físico o biótopo en el que viven y que les rodea forman los diferentes ecosistemas. Por otro lado, en la clasificación de los factores bióticos, según su posición en la cadena alimentaria o los distintos niveles tróficos del ecosistema que habitan, podemos encontrar productores. Los organismos autótrofos o productores son aquellos que, a partir de la energía que captan y de las sustancias inorgánicas y minerales proporcionadas por el medio físico, elaboran sus componentes orgánicos y minerales en los procesos de fotosíntesis o quimiosíntesis. Ambos procesos, que presentan la misma finalidad, se diferencian en la fuente de origen de la energía que los organismos necesitan y extraen para llevarlos a cabo.
En el primero de los casos, la energía procede de la luz y el sol, y en el otro, de reacciones químicas. Consumidores. Los consumidores son organismos heterótrofos, es decir, que se alimentan de la materia orgánica elaborada, consumidores primarios que consumen productores, o procedentes de otros organismos, consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios, y que consumen a otros consumidores y la transforman en su propia materia orgánica. Los consumidores primarios o herbívoros se alimentan directamente de los organismos productores. Los consumidores secundarios se alimentan de otros consumidores empleando diferentes estrategias tróficas. Algunas de estas son el carnivorismo, el parasentismo, la omnivoría, el detritívorismo, que son los carroñeros, los saprófagos y los coprófagos, y se considera consumidores terciarios y consumidores cuaternarios a los superdepredadores. Descomponedores. Estos organismos, en su mayoría microscópicos, constituyen el último de los niveles tróficos. Se encargan de reciclar la materia orgánica, transformándola en materia inorgánica para así devolver al medio algunos de sus compuestos. Ciclos de carbono. Como resumen del ciclo de carbono, podemos decir que este es un ciclo biogeoquímico, en el cual se describen los movimientos de carbono a través de la biosfera, litosfera, atmósfera e hidrosfera. El carbono es uno de los elementos más abundantes de la Tierra. El ciclo se subdivide en el ciclo biológico del carbono y el biogenoquímico. En el primero, la biosfera regula los intercambios con la atmósfera a través de la fotosíntesis, retención de carbono, y la respiración, devolución de carbono. Mientras que en el segundo se controla el intercambio de CO2 a través de la biosfera y el resto de subsistemas. ¿Cómo funciona el ciclo del carbono? El ciclo del carbono se puede dividir en las siguientes partes: producción, síntesis y fijado. La producción se basa en los procesos que emiten el carbono. La síntesis es la retirada del carbono de la atmósfera y transformación en moléculas más completas. Por último, la parte del fijado es donde se queda atrapado el elemento.